¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Hubo castigo para integrar el plantel. Gracias. Ganaron hoy en una cancha tan pesada. Yo creo que Guaraní cuando juega por abajo tiene grandísimos jugadores, ¿no? Y eso es lo que marcamos la diferencia en este fútbol, que es mucho capaz de meter y meter. Creo que nosotros pusimos otra cosa en este torneo y creo que gracias a los jugadores y al técnico se logró el objetivo, ¿no? Bueno, ahora ya se empieza a pensar en el próximo partido que será Mitre. Sí, creo que sí, dejar festejar un rato esto que hace mucho que no ganaba y creo que a la semana ya pensaremos en Mitre, ¿no? Bueno, muchas gracias, felicidades. Dale, gracias a usted. ¡Julio! Se quedaron con uno menos se complicaba. ¿Por qué lo ganó Guaraní? En definitiva, terminó matando, pero es como una victoria. Sí, en realidad creo que lo ganamos por la convicción que lo fuimos a buscar. Telmo nos dijo desde el primer momento y más en el entretiempo de que teníamos que dejar todo porque esta era la única oportunidad que se nos daba. Muchos chicos que hoy quedaron afuera y tanto los que jugaron como los que quedaron afuera habían hecho un esfuerzo muy grande durante la temporada, entonces creo que la mejor forma de coronarlo era salir a buscarlo el segundo tiempo, como sea. No se pudo por abajo, se intentó por abajo y después con uno menos se complicó, como vos decís, pero bueno, finalmente llegó el gol gracias a Dios. Me imagino, y lo sabrán también ustedes, que es para aplacar también un poco lo que pasó en el Argentino B esto. No, creo que no. Creo que son dos cosas totalmente diferentes, más allá que por ahí bajaban algunos jugadores para tener ritmo de fútbol del Argentino B, pero creo que esto es un gran mérito para Telmo, el profe, la gente que trabaja con ellos, los chicos de inferiores y bueno, y algunos que otros de nosotros que nos tocó bajar, pero nada que ver, yo creo que también estábamos convencidos de que íbamos a ascender porque teníamos, creo que lejos, el mejor equipo en el pentagonal, pero bueno, el fútbol es así, lamentablemente no se nos dio. Pero esto nos sirve para tapar lo del Argentino. Nosotros deseamos también, Leo, que es importante porque Guaraní fue el mejor de la fase regular y lo refleja también ahora. Ganaron el clausura y se viene una final con Mitre, es el rival con el que querían jugar y en el clásico es lo más importante. No, seguro, creo que Guaraní es un club grande y tiene que ganar todo lo que discute. Liga local, Argentino B, con el rival que sea, bueno, hoy toca Mitre, que es el rival de siempre, el clásico acá con Guaraní y bueno, creo que estamos preparados tanto nosotros como los muchachos para afrontar este compromiso. Felicitaciones.